Eso es lo que estaba comentando antes, que vamos, o sea, eso debería ser del equipo docente, tendría que grabar vídeos así por cada asignatura, pero... Vale, vamos allá entonces. El otro día nos quedábamos viendo esta primera parte, procesadores segmentados, en la que recuerda que teníamos problemas de colisiones, en las cuales lo que teníamos que hacer era parar determinadas instrucciones, o pararlas, someter no operadores, porque resulta que unas instrucciones dependían de otras. Entonces, al depender unas de otras, ahí teníamos problemas y teníamos que hacer detenciones, como por ejemplo, pues bueno, pues en este caso que tenemos aquí, que yo lo que tengo aquí es una... Bueno, esto está hablando de saltos, pero bueno, me da lo mismo. Tengo unas instrucciones que dependen una de las anteriores y hasta que la anterior no me deje su valor donde lo tiene que dejar, pues yo no puedo continuar. Entonces, claro, eso presenta problemas de control, O sea, tenemos problemas de rendimiento. Entonces, ¿cuál es lo que se puede hacer o qué es uno de los sistemas que se ha utilizado para evitar esto? Lo que se llama la planificación dinámica y entre ellas el algoritmo de Thomas 1, que lo que se basa es, en base, como siempre, a tener un hardware mayor, redundante o reforzado, pues establecer mecanismos que me permitan trabajar con él. Bueno, la característica que tiene la planificación dinámica, en la que el hardware reorganiza la ejecución de instrucciones para reducir las detenciones mientras mantiene el flujo de datos y la consistencia del estado del procesador y la memoria. Es decir, es una estructura que va a ser independiente de nosotros y que se va a poder controlar en tiempo real. La que vimos el otro día, pues bueno, pues había que hacer una parada, había que meter instrucciones no operar, pero eso es software. Entonces, claro, meter software, pues hay que saberlo antes y eso no es operativo. Entonces, bueno, pues con esta estructura por ejemplo, de Thomas 1, pues se consigue aumentar o mejorar esta característica. Bueno, para eso, tal y como lo dice aquí, es preciso desdoblar la instrucción, la fase de decodificación, en dos fases. Una la de decodificación y otra la de emisión. Ya vamos a ver ahora para qué. Es decir, es crear una etapa más. Entonces, pues un ejemplo de ejecución lo tenemos aquí, en estas instrucciones que tenemos aquí, como decíamos antes, en el que yo tengo aquí multiplicar F2 por F6 y el resultado en F0, y resulta que la siguiente instrucción necesita sumar F2 más F0 y guardar en F4. Aquí con lo que me encuentro es que tengo un problema, y es que la segunda instrucción empieza un ciclo más tarde, estamos en el segmentado, pero claro, necesita utilizar el valor de F0 y F0 no lo vamos a tener hasta que la multiplicación no haya terminado. Y la multiplicación no termina hasta que estemos aquí, con lo cual yo voy a tener que provocar esta detención que tengo ahí. Y eso me va a suponer una pérdida de rendimiento, en este caso, de 4 ciclos de reloj. Bueno, pues esa es la estructura. En una planificación estática yo tendría que hacer eso, parar esta instrucción, la I2, hasta que estuviese la I1. Pero lo tendría que hacer exactamente yo, no el sistema. Sin embargo, en una planificación dinámica, yo voy a poder hacer esto y lo que me va a resultar al final es este elemento que tenemos aquí. Me va a ejecutar las instrucciones en diferente orden y ejecutándolas en diferente orden voy a conseguir al final obtener una estructura como esta en la que en este caso concreto no consigo un gran rendimiento, pero bueno, pues por lo menos consigo aumentar el rendimiento de un ciclo. Es decir, termino las 4 instrucciones un ciclo antes que en el caso anterior. ¿En qué se basa la estructura del algoritmo de Thomas 1? En aumentar hardware. ¿Qué hardware? Pues bueno, pues lo vamos a encontrar parecido a lo que teníamos antes. Yo me voy a encontrar aquí con una unidad de instrucciones, es decir, una cola de instrucciones. Las instrucciones yo las voy a meter aquí, la 1, la 2, la 3, la 4 por orden. Y tenemos que partir también de la base de que, bueno, pues como decíamos en el segmentado, y aquí es más interesante, pues bueno, vamos a disponer de 2 unidades de procesamiento. En una yo voy a poder efectuar la suma y en otra voy a poder efectuar la multiplicación. ¿Qué más me voy a encontrar? Me voy a encontrar que voy a tener, cada una de estas unidades de procesamiento va a tener unas estaciones de reserva. Unas estaciones de reserva que no son ni más ni menos que unos buffer en los que van a ir entrando las instrucciones, entre comillas, no la instrucción, pero los registros de las instrucciones. Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos la de la suma, la estación de reserva de la suma es una que tiene 3 posiciones, en la cual yo siempre voy a tener operando 1, operando 2, etiqueta 1 y etiqueta 2.
Y la de la multiplicación exactamente igual, solamente que en esta estructura tenemos 2 posiciones para guardarlas de multiplicación y 3 para guardarlas de suma. Me voy a encontrar también con los registros de trabajo los voy a tener aquí. Vamos a trabajar para este ejemplo en coma flotante. Entonces, bueno, pues me voy a encontrar con que, por ejemplo, en este ejemplo, yo tengo F2, 4 y 6, 4 registros. Voy a tener aquí otra vez un buffer, un conjunto de registros, en el que voy a tener una etiqueta que ya vamos a ver ahora qué es, y un bit de ocupación. Entonces, bueno, pues con esta estructura pretendemos montar el algoritmo de Tomasulo. Para analizar esto, pues como en el vídeo ya tenemos explicado un algoritmo de Tomasulo, uno de ellos, pues lo que vamos a hacer es hacer otro. Así ya tenemos dos ejemplos. Y vamos a hacer este. Este lo tenéis ahí en los ejercicios de Tomasulo, pues lo tenéis ahí. Te entrega una plantilla, y entonces efectivamente lápiz y goma, efectivamente, y lo que tenemos en la plantilla es esto. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo que tiene 5 instrucciones. La I1, la I2, la I3, la 4 y la 5. La I1 es a sumar F4 más F0 resultado de F2. La I2, F6 más F4 resultado a F0. La I3, multiplicar F4 por F6 a F0, F2 más F0 a F4 y F6 más F2 a F2. Vale. Más cosas, pero muy importantes, que vamos a tener que tener en cuenta. Nos dice lo siguiente: para reducir el número de ciclos máquinas se permite que la FLOSS distribuya 2 instrucciones en cada ciclo según el orden del programa. Es decir, yo voy a tener el distribuidor de instrucciones, la FLOSS, que comentábamos antes, que la teníamos aquí. Esta FLOSS me va a permitir distribuir instrucciones de a 2 en 2, incluso en la misma unidad. Me puede pasar 2, me puede pasar una aquí y otra aquí, 2 al mismo sitio. Son premisas para entender el funcionamiento. Una instrucción puede comenzar su ejecución en el ciclo en que se distribuye. En el momento en que la instrucción entra en el registro, en la unidad esta, en el que se distribuye desde el FLOSS a la estación de reserva, pues en ese momento puede empezar a funcionar. Más cosas. Muy importante en este caso además, porque esto cambia de unos ejemplos a otros. La operación de suma tiene una latencia de un ciclo, tarda en ejecutarse un ciclo. La de multiplicación 2 ciclos, punto. En el ejemplo anterior que aparece en el vídeo, si no recuerdo mal, era la suma 2 y la multiplicación 3. Aquí no, aquí es 1, 2. Sin más. Se permite que una instrucción reenvíe su resultado a instrucciones dependientes durante su último ciclo de ejecución. Es decir, cuando termina, en el ciclo en el que termina una instrucción, en ese mismo ciclo reenvía los resultados a donde los tiene que enviar. No tiene que esperar a la siguiente instrucción. Es decir, en este caso, si te das cuenta, si la instrucción de suma ocupa un ciclo, me permite lanzarla, me permite empezar a ejecutarla, y como solo tarda un ciclo, pues durante el mismo ciclo en que entra, se ejecuta y además actualiza los registros, todo en un registro, en un ciclo. Los valores de etiqueta 1, 2 y 3 se utilizan para las estaciones de reserva de la suma y la 4 y la 5 para las de la multiplicación y división. Y los valores de los registros son F04, F22, inicialmente, F41 y F613. Estos registros están aquí, se van a colocar aquí, los valores se van a colocar aquí en este banco de registros. Y en este banco de registros yo voy a escribir aquí el dato. Aquí voy a escribir si está ocupado o no. ¿Qué quiere decir si está ocupado o no? Si yo tengo en marcha una instrucción que está utilizando ese registro, no puede haber otra instrucción que vaya a por él. Es decir, cuando yo cojo una instrucción como estas que teníamos aquí arriba y el resultado se guarda en F2, en ese momento yo lo que hago es ocupar el F2. Ocupo el F2 aquí, lo pongo como ocupado y aquí pongo una etiqueta. ¿Qué etiqueta? La etiqueta que voy a poner aquí es la del banco de reserva en la cual ha entrado dicha operación. Ya está. De forma que cuando termine una instrucción, lo que va a hacer es liberarme ese registro y me va a actualizar los valores. Vamos a empezar con este ejemplo. Y en este ejemplo, la primera instrucción con que yo me encuentro, tenemos ahí papel y lápiz y vamos a empezar, porque es un desarrollo bastante secuencial. Y al ser bastante secuencial da sus temas. A ver cómo me las apaño yo aquí, porque voy a tener mis problemas.
Porque con papel incluso se hace mejor que... Un segundo, voy a intentar... Voy a jugar un poco con esto. Delante del texto, si me deja delante del texto. Y me lo voy a traer aquí abajo. Para tener en todo momento las instrucciones, porque si no va a ser un problema. Esto lo voy a poner así. Y yo creo que es suficiente. Vamos a ver cómo nos arreglamos con esto. Un segundo, que poniéndolo así todavía me permite más. Vamos a ver. Es fácil liarse. Entonces tienes que echarme una mano para que no me líe. Ya, a ver. Es muy fácil liarse. Sin embargo, tiene una gran ventaja, que podemos comprobar si lo hemos hecho bien. El motivo es el siguiente. Las instrucciones que yo tengo que ejecutar es estas. Y parto con que el valor inicial de los registros son esos. Entonces ya puedo empezar. Puedo empezar además poniendo que F0 es un 4.0, F2 es un 2.0, F4 es un 1.0 y F6 es un 3.0. Con lo cual ya sé cómo tiene que terminar el tema. Tiene que terminar siguiendo esta secuencia de instrucciones. Es decir, yo lo primero, esta primera instrucción lo que me tiene que hacer es que en F2 sea igual a F0 más F4. F0 más F4, 4 más 1, 5. Tiene que ser un 5. Esta otra instrucción, lo que me tiene que hacer que en F0 me deje el resultado de sumar F6 más F4. F6, siempre así, muy importante. Mira aquí. Siempre yo voy a mirar F6 más F4, no voy a mirar aquí. Siempre voy a mirar hacia atrás. Porque no vaya a ser que alguna de las instrucciones anteriores me hayan modificado estos valores y tenga que tener en cuenta ese valor y no el que tengo aquí. Como la anterior solamente me ha actuado a F2 y aquí no lo tengo, pues F6 más F4 son los valores que tengo aquí. F6 más F4, 3 más 1, 4. 4.0. La siguiente instrucción, lo que me hace es multiplicar F4 por F6. Lo mismo. ¿He trabajado yo con las instrucciones anteriores con F4? No. Como no he trabajado con las anteriores, tomo estos valores. F4 con F6. Multiplico F4 por F6. 3 por 1, 3. Es decir, en este caso, F2 tiene que ser 3.0. Aquí 5, pero aquí ya lo he machacado. Aquí ya es 3. Siguiente valor. En el siguiente valor, F4. F4 tiene que ser igual a la suma del 2 más 0. Vuelvo a ir para atrás. que el último valor de 2 es 3. Ese es el que vale. Y 0, el último valor es 4. O sea que tengo que tomar estos dos valores. 4 más 3, 7.0. Y por último, la F2 tiene que ser igual a F2 más F6. Y otra vez lo mismo. Tiro hacia atrás y veo que aquí he trabajado con F2, que tiene un 3. Aquí no ha habido ningún cambio de F2 es el valor 3 y el otro valor es F6. F6 no lo he trabajado para nada, con lo cual es este valor. Con lo cual 3 por F2, 3 más el valor de F2, 3 más 3, 6. O sea, ya sé que el valor final tiene que ser esto, y eso es una ventaja a la hora de hacer un problema. Claro. Entonces ahora vamos a ver qué pasa aquí. ¿Cómo funciona esto? La forma de funcionar es relativamente sencilla. Lo que voy a hacer yo en todo momento es emitir instrucciones. Al emitir instrucciones lo que voy a hacer es coger los registros que forman parte de esa instrucción, vamos a ir haciendo poco a poco. Yo lo primero que voy a hacer es emitir, me decía que puedo emitir 2 instrucciones por ciclo. O sea que yo la primera vez voy a emitir la I1 y la I2, porque me permite emitir las dos primeras. Es decir, va a sacar del flush, del almacén de instrucciones y las va a meter. Primero la I1. ¿Dónde va a meter la I1? Son instrucciones, la I1 es de suma. Al ser una instrucción de suma la va a meter en esta parte de aquí. Y la va a meter aquí y lo que va a hacer es buscar un sitio donde meterlo. Y se encuentra todo libre, lo mete en el primer lugar, en I1. Entonces, ¿qué es lo que mete aquí? Primer operando. ¿El primer operando cuál es? El F4. Es decir, mete aquí el valor de F4. Bueno, ojo, ¿el primer operando cuál es? F4. ¿Qué es lo que hace? Viene aquí y busca el valor de F4. Busca el valor de F4 y ve que es un 1. Ve además que no está ocupado, que nadie lo está trabajando. Con lo cual mete aquí el operando, un 1, 0 y la etiqueta es 0. Es decir, para decir que ese registro está libre.
Y el otro es el F0. Viene aquí, busca el F0, ve que vale un 4, que no está ocupado, pues como no está ocupado, la etiqueta es 0 y vale 4.0. Ahora bien, decimos una cosa, ¿a qué registro afecta? Al F2. Es decir, cuando termine la instrucción, ¿qué registro va a cambiar? Va a cambiar F2, con lo cual, cuidado, que si ahora viene otra instrucción, no puedo utilizar F2. Para que no pueda utilizar F2, lo que tenemos que hacer aquí es marcar que está ocupado. Ocupado. Y ahora decimos, bueno, ¿y de quién depende el valor de este, de F2? De una instrucción, ¿de cuál? De la I1. ¿Dónde he metido yo la I1? La I1 la he metido aquí. La he metido en esta estación de reserva y además en la primera posición, en la que tiene etiqueta número 1. Con lo cual aquí escribo el número 1. Ya está. Primera instrucción. Y además, si te das cuenta, ya la podemos ejecutar, porque tenemos disponibilidad de los dos datos. Bueno, pero como nos permite meter dos, vamos a meter dos instrucciones. La siguiente es la I2. La I2, resulta que el primer operando de la I2 es el F6. Me vengo yo aquí, miro que el F6 vale 3.0 y está libre. Con lo cual, meto aquí 3,0 y está libre, la F6. ¿El otro cuál es? Es el F4. Bueno, vengo aquí, miro en el F4, veo que el F4 está libre, con lo cual pongo 1.0 y libre. Ya está. ¿Y dónde tiene que guardar el resultado esta instrucción? Esta instrucción guarda el resultado en F0, con lo cual lo que va a hacer es ocupar F0. Ocuparlo. ¿Y qué etiqueta tengo que escribir ahí? La etiqueta de la estación de reserva que afecta a esa instrucción. Esa instrucción, la I2, que se me olvidó ponerlo, la I2, esta instrucción, la I2, está en la posición 2. Es decir, tengo que meter aquí la etiqueta 2. Ya está. No puedo omitir más instrucciones, ya he metido 2. ¿Qué tengo que hacer ahora a continuación? Bueno, pues ya ha terminado el primer ciclo. En el primer, voy a intentar ponerlo aquí. En el primer ciclo, lo que hago es distribuyo la I1 y la I2 y empiezo a ejecutar. ¿Cuántas puedo yo ejecutar? Una. ¿Por qué? Porque las dos instrucciones son de suma, las dos utilizan el mismo procesador, con lo cual solo una. Si yo tuviese una instrucción aquí y otra aquí, yo podría empezar a ejecutar las dos al mismo tiempo, uno por la multiplicación y otro por la suma, por distintas unidades de procesamiento, pero no es el caso. Con lo cual, en este primer ciclo distribuyo la I1 y la I2 y ejecuto, o mejor dicho, empiezo a ejecutar la I1. Empiezo a ejecutar la I1 y como la I1 es de suma y hemos quedado antes que las de suma ocupaban un ciclo, pues resulta que durante este primer ciclo termina la I1. Y al terminar la I1, ¿qué es lo que ocurre? Que la instrucción I1 lo que me hacía era la suma de F4 más F2. Es decir, durante S lo que me hace es la suma de esto más esto. Es decir, 4 más 1, 5. 5. ¿Y dónde guarda ese 5? Ese 5 lo guarda en F2. Es decir, cuando termine esta instrucción, F2 es igual a 5. Ya está. Pero al mismo tiempo actualiza todos los bancos que tengamos por ahí que tengan la etiqueta correspondiente a donde estaba esa instrucción, es decir, el 0,1. Es decir, viene aquí y busca, ¿alguna de estas etiquetas tiene 0,1? No. ¿Alguna de estas tiene 0,1? No. ¿Alguna de estas tiene 0,1? Sí, esta. Con lo cual viene aquí, coge este valor, escribe el resultado, 5.0, y lo que hace es, como ya ha actualizado la etiqueta, lo limpia y lo libera. Ya tenemos. Y además, como ya ha ejecutado esta instrucción, esta, pues coge y libera el hueco. Ya está. ¿De acuerdo? Sí, la etiqueta, bueno, el proceso I2 ¿pasaría a ser I1 o seguiría siendo I2? No, se queda en el I2. Se queda ahí. Ya veremos ahora por qué. Aquí van entrando las instrucciones una detrás de otra. Y cuando llega al final, empieza por arriba. Vale. Primer ciclo. Segundo ciclo. Vete tú tomando nota porque me falta pizarra, ¿eh? Sí, sí. Segundo ciclo. En este segundo ciclo, ¿qué es lo que ocurre? En este segundo ciclo yo ya tenía distribuida la I2. Ya estamos dispuestos
a empezar a ejecutar la I2. Pero antes de empezar a ejecutar instrucciones tenemos que ver las distribuciones. Yo en este ciclo puedo distribuir 2. ¿Por qué puedo distribuir 2? Porque resulta que aquí tengo hueco y que aquí tengo hueco, o sea que puedo. Ojo, si estos ya estuviesen llenos ya no podría meter y tendría que esperar. Y si tuvieras uno en uno, o sea, por ejemplo, en la izquierda tienes 1 y en el otro tienes 2, podrías distribuir... Podría distribuir 2 instrucciones, una de suma y otra de multiplicación, o podría distribuir 2 de multiplicación, pero 2 de suma no. ¿Y una de suma? Una de suma sí. Si no, pero si ya tienes hueco aquí para meter multiplicaciones y tienes una instrucción, lo vamos a ver ahora. Vale. Sí. Vale, entonces ya tenemos distribuidas, la 2 la tenemos distribuida y pendiente. Bueno, en ese segundo ciclo lo que hacemos es, miramos las dos siguientes instrucciones, la I3 y la I4. La I3 es multiplicación, cabe. La I4 es suma, cabe. Con lo cual se distribuye, en el segundo ciclo, distribuyo I3 e I4. ¿Dónde? ¿Cómo? La I3, la primera, porque siempre se distribuyen por orden. La I3, ¿qué instrucción es la I3 de multiplicación? ¿Tengo sitio aquí en la multiplicación? Sí. ¿La meto dónde? En el primer sitio. I3. Aquí. Tengo aquí I3. Vamos a ver. Primer operando de la I3 es el F4. ¿Lo puedo escribir aquí? El F4. Tengo que venir aquí. ¿Tengo libre el F4? Sí. Con lo cual, pues vengo aquí y escribo el valor de F4, que es un 1, y la etiqueta de libertad. Siguiente, APA. Sí, creo que estaba bien. Sí, está bien, sí. A ver, creía que había metido la pata. Siguiente, el F6. Vengo aquí el F6 y está libre. Como está libre, lo coloco 3.0 y etiqueta 0. ¿A quién afecto yo con esta instrucción? Yo con esta instrucción afecto a F2. ¿Qué tengo que hacer? Marcar F2 como ocupado. Vengo aquí, marco F2 como ocupado. ¿Y de quién depende? Depende de esto, que es el número 4, es decir, coloco la etiqueta de donde he metido la instrucción. Ya está. Esa está distribuida y además libre para ejecutar, pero vamos a ir paso a paso. Primero distribuimos. Hemos distribuido la I3 y ahora vamos a ver la I4. La I4 es de suma, con lo cual veo yo, ¿tengo sitio aquí? Tengo sitio. ¿Lo puedo meter? Lo meto. ¿Dónde lo meto? La I4. Me dice que es F4, F2 y F0. Primero operando el F2. Primero operando el F2. Lo voy a meter aquí. Meto aquí el F2, pero para meter aquí el F2 tengo que decir, ¿está libre? Vengo aquí y veo, no, está ocupado el F2. Cuidado, que alguien está haciendo algo con él. O sea, no metas el valor que tienes aquí, que la lías. Entonces, ¿qué es lo que haces? Marcas esto como ocupado. ¿Cómo lo marcas? A ver, ¿de quién depende el valor de F2? De la instrucción que está en el buffer 4. Escribe aquí la etiqueta 04 y no escribe ningún valor de F2. Tú quieto, parado y espera. Siguiente. Registro. Es el F0. Viene aquí el F0. ¿Está libre el F0? No. ¿De quién depende? Depende de la instrucción que esté en el banco o en el registro 2, que es este. Con lo cual está ocupado. Yo digo, no, pues mira, tú aquí lo que vas a hacer es escribir un 2, igual que aquí hemos escrito un 4. Y cuando termine la instrucción que actualiza este registro de aquí, entonces ya pondremos el valor, ya marcaremos esto como libre y ya podrás ejecutar. Pero mientras tanto, simplemente ten en cuenta que eso hay que ejecutarlo, pero que no puedes ejecutarlo. Ya tenemos la instrucción I3 y la I4. Ya están distribuidas. Empezamos a ejecutar. ¿Cuáles puedo ejecutar? Hombre, la I2 sí, porque ya estaba libre de antes, incluso ya estaba esperando, que no se ha podido ejecutar en el primer ciclo, porque hemos ejecutado la I1, ¿de acuerdo? Pero entonces ya la podemos ejecutar. Y también puedo empezar a ejecutar la I3, porque resulta que estaba trabajando con registros que estaban libres. Entonces empiezo o lanzo la I2 y la I3. Estamos en el ciclo de reloj. Como hemos dicho, que puedo lanzar y al mismo tiempo ejecutar, ¿con qué me encuentro yo aquí? Me encuentro con lo siguiente, bueno, y cuando termina este ciclo 2, ¿con qué me encuentro yo? Cuando termina este ciclo 2 me encuentro con que termina la I2. La I3 todavía no, porque es multiplicación y necesita 2 ciclos de reloj. La I2. Y cuando termina la I2, ¿qué es lo que ocurre? Pues cuando termina la I2, vengo yo aquí la I2, y la I2 lo que me hace es sumar F6 más F4. La I2 es una suma. La I2 me hace esto, me suma este con este.
Es decir, 3 más 1, 4. ¿Y dónde me lo guarda? Me lo guarda en el F0, vale. Vengo aquí y me va a decir al final que F0 es igual a 4.0. Pero entonces lo que me hace es actualizar los registros o todos los sitios que correspondan con esta instrucción. Esta instrucción es esta, que está en la etiqueta 2. Es decir, todos los sitios que tengan etiqueta 2, ¡pum!, se actualizan. Empiezo desde aquí. Este tiene etiqueta 2, con lo cual este se actualiza. Con lo cual, esto se actualiza a un 4.0. Antes era 4.0, si no me he equivocado, y ahora sigue siendo 4.0, pero lo que hago es esto de aquí. Cojo y borro esto porque ya está libre. Voy bien, ¿no? Que no me lío. ¿Qué más cosas? Sigo buscando etiquetas que sean 0,2. ¿Tengo aquí alguna etiqueta 0,2? Aquí tengo una. Con lo cual, ¿qué es lo que hago? Cojo ese valor que es 4.0. Ojo, esto es muy importante. Al oro. Cojo este valor, no el que estaba aquí. Cojo ese valor, un 4.0, y libero la etiqueta. ¿Tengo un 0,2 por ahí? No tengo ningún 0,2 por ahí. Se acabó y se terminó. Tengo esto terminado. Segundo ciclo terminado. ¿Vale? O sea, tú en el segundo ciclo has empezado I2. He empezado I2 e I3. Vale. Las I3, dos. Sí. Eso, o sea, y distribuyes I3 y I4. Eso es. Luego, el valor que has conseguido de la I2 lo has actualizado. Lo he actualizado de acuerdo a donde estaba dicha I2, que estaba en el 2, ha buscado las etiquetas que valen 2 y les he escrito el nuevo valor. Todo en el mismo ciclo. En el mismo ciclo. Claro. Es lo que nos dice, porque es lo que nos ha dicho. Una instrucción se puede distribuir en un ciclo. Al mismo tiempo, en ese ciclo se empieza la ejecución. Y si la instrucción es de un ciclo, se termina la ejecución. Y también nos dice que cuando se termina en el mismo ciclo, actualiza los registros. ¿De acuerdo? Sí. Empezamos entonces a continuación el ciclo 3. Y el tercer ciclo, lo que nos tiene que hacer es, lo que tiene que intentar hacer en ese tercer ciclo, es distribuir más instrucciones si es que las hay. ¿Qué instrucciones? Pues solamente nos queda la 5. Instrucción I5, que es una instrucción de suma, es decir, en esta zona. Tengo yo, se me olvidaba, al oro, cago en 10. Antes hemos terminado la I2, ¿no? Se me ha olvidado liberar esto, claro. ¿De acuerdo? Yeah. Lo que decíamos, la I5 es de suma. ¿Tiene sitio aquí para meter la suma? Hay 2 sitios libres, bien. ¿Dónde la va a meter? En el primer sitio que encuentre. Bueno, el primero no, en el siguiente. Y el siguiente es el 1. Después del 3 es una cola cerrada, entonces viene al 1 y mete aquí. Operando 1. El operando de 1 de I5 es la F6. ¿La F6 la tengo libre? Sí, ¿no? Pues 3.0 y libre. Y la siguiente es la F2. Vengo aquí, veo, ¿la F2 la tengo libre? No. No. ¿De quién depende? Del 0,4. Coloco el 0,4 y aquí coloco un valor que no sabemos cuánto es. Ya está. ¿De acuerdo? Ya está. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Qué instrucciones lanzo yo aquí para ejecutar? No sé si no sé si está alguna mal, pero no sé. Vamos a ver al final y a ver qué pasa. ¿Qué instrucciones tengo yo aquí preparadas para ejecutar? Esta ya se estaba ejecutando de antes. ¿Esta la puedo ejecutar? No. ¿Y esta la puedo ejecutar? Tampoco. Con lo cual, ¿qué es lo que hago? Simplemente puedo, aquí distribuyo la I5 y aquí termino la I3. Es lo único que puedo hacer. Al terminar la I3, ¿qué es lo que ocurre? La I3 era una multiplicación. ¿De qué? De esto por esto. ¿Y dónde me lo guardaba? En el F2. Es decir, cuando termina la I3, F2 va a ser igual a 1 por 3, 3.0. ¿Vale? Con lo cual, ya ha terminado esto y lo que hacemos a continuación es actualizar todos aquellos elementos que tengan etiqueta 4. Etiqueta 4 me encuentro aquí. ¿Cuánto tengo que cargar ahí? Es un 3,0. 3,0. Y quito la etiqueta. ¿Dónde tengo más 4? Aquí. Quito este 4 y pongo su valor, 3,0. ¿Dónde tengo más 4? Aquí. Quito este valor y pongo su valor, 3,0. Y aquí esto se me ha olvidado decir que estaba bien, ¿eh? Ya está.
Sí, a la hora de representar, por ejemplo, aquí, yo en cada hueco, ¿qué tendría que poner? ¿Lo que consigo al final de ese ciclo? O sea, Sí. escrito o lo que... Luego te dejo los míos. Vale. Y te dejo los míos para que veas cómo lo he hecho yo, no cómo Vale, hay que hacer. Vale. No cómo hay que hacer, sino cómo lo he hecho yo. Yo siempre suelo hacer los valores de después del término de la instrucción, los coloco en la figura de abajo, en esa plantilla que os he dado yo repetida. Cuando termino esto, y esto lo plasmo en la siguiente figura. A partir de esa figura, distribuyo, taca. Cuando termino esto, lo meto en la siguiente figura. Yo suelo hacer así. Bueno, ahora ¿con qué nos encontramos? Ojo, habíamos terminado la I3, que no se nos olvide limpiar eso. Porque claro, si yo no limpio esto, puede ocurrir que tenga más instrucciones de multiplicación y ya no cabe. Entonces no tienen que caber. Pues como en este caso, ¿no? Al final, 1, 2, 3, 4, si yo no voy limpiando esto, no habría podido meter las instrucciones. Sí. A continuación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y aquí me faltan, aquí he borrado demasiadas cosas, porque este era el I5 y esta era el I4. Me he borrado. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, pues ya estoy aquí y lo que hago a continuación es el cuarto ciclo de reloj. Y en el cuarto ciclo de reloj, ¿qué distribuyo? ¿Tengo algo para distribuir o qué? No, nada, pues no te distribuyo. Pues ejecuto. ¿Qué ejecuto? ¿Qué tengo pendientes de ejecutar? La 4 y la 5. ¿Cuál voy a ejecutar? La 4. Ejecuto la I4. Ejecuto la I4 y la I4 lo que me hace es sumar esto más esto. ¿Esto más esto cuánto es? La suma es 7,0. ¿Y dónde lo guarda? La I4 me lo guarda en la F4, es decir, F4 igual a 7,0. Y actualiza todos los elementos que tengan etiqueta, en este caso 0,3. Vengo yo por aquí, ¿tengo algún elemento con etiqueta 0,3? No, ninguno, pues ya está, pues acabó y se terminó. Esta ha terminado con un 7,0. El F4, ojo que se me ha olvidado, claro, el F4 es que, joder, yo que sí que soy listo. Como no había etiqueta ni he refrescado, F4 lo pongo ahí. Que no sé por qué lo tenía ahí en blanco, cuando está eso tenía, he vuelto a hacer mal. Porque esta I4 tenía que estar afectando a F4 y este dependía de etiqueta 0,3 y he metido la pata. Y este I5 afectaba al 0,2 y es etiqueta 0,1. O sea, eso me faltaba. He metido la pata ahí. De forma que cuando termino la instrucción esta, la I4, actualizo el valor de 3, este valor de 3, le escribo el 7,0 y borro esto. Y me queda el quinto. Bueno, ya no sé si era el cuarto o el quinto, creo que es el quinto. El quinto ciclo. Sí. 10. El quinto ciclo, ¿qué es? Ejecutar la I5. Y en la I5, ¿qué es lo que me hace? Me suma 3 más 3. 3 más 3, ¿cuánto es? 6,0. ¿Y dónde lo guarda? En F2, es decir, F2 igual a 6,0. Y me actualiza todos los elementos que tengan etiqueta 0,1. Tengo aquí la etiqueta 0,1, quita el 3,0, pone un 6,0 y me limpia las etiquetas. Y se acabó. ¿Cuántos ciclos me ha costado ejecutar este programa de 5 instrucciones? 5 ciclos. Es un programa que tenía dependencias entre datos, pero al final en ciclos lo he hecho. Solamente nos falta comprobar si está bien o está mal lo que hemos hecho. ¿Qué hemos previsto que nos tenía que dar? Hemos previsto antes, por este software que tenemos aquí, y sin tener en cuenta las dependencias, o habiendo controlado las dependencias, me daba que F0 tenía que ser igual a 4,0, que F2 tenía que ser igual a 6,0, que F4 tenía que ser igual a 7,0 y que F6, y siempre hago lo mismo, y que F6 tenía que ser 3,0. ¿Qué es lo que me ha dado este algoritmo de Tomasulo? Me ha dado que F0 vale 4, que F2 vale 6, que F4 vale 7 y que F6 vale 3. Perfecto. Si no lo hubiésemos hecho así, habríamos tenido problemas. El problema que tiene esto es que hay que hacerse 5 veces, 6 veces un algoritmo de Tomasulo para que salgan fluidos. Tenéis ahí,
Os he pasado ahí, tenéis ejercicios que cuelgan de la página web de ellos, del equipo didáctico, entonces están resueltos, y lo conveniente no es coger y mirar sobre lo que está escrito a ver si... No, lo conveniente es lo que he hecho yo, una plantilla y por tu cuenta, pim, pam, y al final me da lo mismo que ellos o no me da lo mismo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sin comentarios. Sí. Pues al loro. Siguiente capítulo. Ahí vuelvo a insistir, tenéis ahí más ejercicios y yo os aconsejo que los hagáis. Este año ya empieza a haber exámenes y ejercicios resueltos en las páginas web, y os aconsejo que los trabajéis. Eso en ALF. En ALF. ¿Tienen exámenes resueltos? Documentos en ejercicios. Vale. Yo también los tengo colgados, los tengo sacados de allá y metidos en mi web. Entonces también los tenéis ahí. Bueno, Tomasulo se acabó. Se acabó Tomasulo y nos vamos a meter con el siguiente tema. Y el siguiente tema es superescalares. Esto también tiene su gracia. A ver hasta dónde llegamos hoy. Bueno, ¿qué son los superescalares? Los superescalares son aquellos que están segmentados, pero además, en lugar de ejecutarse las instrucciones de una en una, puedo lanzar yo varias instrucciones a la vez. Ese es el concepto de superescalar. El concepto de superescalar, bueno, pues yo pienso que está bastante bien explicado en los vídeos, entonces los miráis, los trabajáis y no me voy a liar aquí en clase otra vez porque si no, no acabamos nunca. Lo que sí me interesa un montón, lo recalco en los vídeos y lo recalco aquí, es esto que tenemos aquí. Esto para mí es muy importante, entender este concepto. ¿Cuál es la estructura de un procesador superescalar genérico? La estructura es esta, y es que además es gracioso porque realmente este dibujo va a ser lo que nos va a marcar el índice del capítulo. Vamos a ir viendo a lo largo del capítulo cada una de estas partes. De hecho, si recordáis en el vídeo que tengo grabado, en su momento lo que hacía era dividir la pantalla en dos partes. En una parte colocaba el tema que yo quería explicar, la parte que yo quería explicar del procesador superescalar, y en el otro tenía continuamente este dibujo. Entonces, bueno, pues siempre tomando como referencia ese dibujo. Y la estructura es esta. Entonces, ¿yo aquí con qué me encuentro? Bueno, para empezar, lo mismo que hemos dicho antes. Las etapas que voy a tener, porque nos interesa, son la etapa de búsqueda, la etapa de decodificación. Hemos empezado a hablar con el organismo de Tomasulo, con la segmentación, que la dividíamos entre decodificación y distribución, dos etapas, bueno, pues dos etapas. La de ejecución, bueno, una, o dos o tres, dependiendo de la instrucción que sea. La de escritura, que realmente es la determinación, que la determinación es la que escribo yo en los registros al loro internos. Y por último, la de retirada, que es esta de aquí, que es en la que yo ya acabo de escribir en memoria. Lo tenéis aquí perfectamente explicado. ¿Y el objetivo entonces qué es? El objetivo es, y muy importante, también, por supuesto, porque si no tengo yo diferentes unidades de procesamiento redundantes, pues no voy a poder ejecutar nunca dos instrucciones al mismo tiempo. O sea, eso está más claro que el agua. Si yo quiero poder ejecutar 4 instrucciones de suma, tengo que tener 4 unidades de procesamiento, que es lo que vemos aquí. Entonces, bueno, pues en este caso, pues tenemos diferentes unidades de procesamiento, pues una para salto, otra para trabajar con float, otra con enteros, bueno, pues diferentes unidades. Yo lo que voy a hacer es ir metiendo por aquí instrucciones. Aquí vemos 4 rayas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo voy a poder leer instrucciones de A4 en 4. Punto. Van a venir de aquí, del este y 4. Voy a poder decodificar instrucciones de A4 en 4. Voy a poder hacer la distribución aquí en esta cola de distribución, y les voy a poder sacar aquí a las unidades de procesamiento. ¿De a cuánto en cuánto? Ah, amigo, depende. ¿De qué depende? Hombre, del tipo de instrucción que sea y del tipo de unidad de procesamiento que tengas. Si yo tengo 2 instrucciones de suma y 2 de multiplicación y tengo aquí 4 instrucciones, pues bueno, pues voy a poder pasar una de suma a un lado, otra al otro, una multiplicación y otra a otro. Si tengo la mala suerte de que solo tengo en esta cola instrucciones de suma
y solamente tengo 2 unidades de procesamiento de suma, pues te lo comes con patatas y solo vas a poder ir haciendo instrucciones de 2 en 2. Después de eso, lo que hago es cuando termino una instrucción, la meto aquí en el buffer en el buffer de almacenamiento, o más que de almacenamiento, es de reordenamiento. Aquí, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Aquí lo que nos va a ocurrir es que yo voy a poder meter aquí a estos procesos varias instrucciones al mismo tiempo, la I1, la I2, la I3 y la I4. Pero ya sabemos qué pasa con Murphy, que resulta que la I4 va a ser una instrucción de suma que ocupa, por ejemplo, un ciclo, y la I1 va a ser la de multiplicación, que ocupa 4 ciclos. Con lo cual, la I1 va a terminar en un ciclo y la I4 va a terminar en un ciclo y la I1 va a tardar 4 ciclos. Entonces, claro, yo voy a tener antes el resultado de la I4 que de la I1. Peligro. Peligro. Porque si yo estoy trabajando con el mismo registro, ahí la tenemos liada. ¿Qué es lo que hacemos? Metemos en este buffer de reordenamiento. Es decir, aquí van a entrar todas las instrucciones ejecutadas y aquí luego yo las voy a colocar. Oye, no, es que yo tengo la I4. Sí, bueno, tú tendrás la que quieras. Yo me la guardo en el bolsillo y hasta que no venga la I1, y luego la I2 y luego la I3, no empiezo a sacarlas, a terminarlas. Es decir, date cuenta que hemos quedado que terminar es escribir en los registros. Con lo cual, no hay problema. Yo puedo tener aquí el valor de I4, de I3 y tal, yo me lo dejo aquí. Cuando ya tengo la I1, 2, 3 y 4, ya puedo sacar la I1 y escribir el registro, y luego escribir el I2, luego el I3 y luego el I4. Es lo que voy haciendo. Pero eso en los registros internos del micro. Y a continuación lo que hago es en el buffer de almacenamiento, ¿para qué? Para proceder a la escritura final en memoria de esos valores. Pero, pues tenemos que ir analizando cada una de estas partes. Y la primera de todas es la lectura. Entonces, la lectura, como hemos dicho, en la lectura yo puedo llegar a leer, ya digo, mirar en los registros, yo puedo llegar a leer de a 4 en 4. Hay que andar con cuidado de que las lecturas, el reordenamiento, tenéis una parte teórica, echad un vistazo. Ojo, siempre lo mismo. La parte teórica que tenéis, recordad que os dejan meter el libro. Con lo cual lo que conviene es anotaciones, marcas, y no aprendérselas de memoria, pero entendérselas perfectamente. Bueno, quiero hacer una paradilla aquí, los tipos de dependencias. En el primer capítulo dijimos, bueno, pues que estaban ahí y que ya las veríamos. Bueno, pues la primera, y además es que con estas instrucciones viene al pelo la forma de explicarlas, porque si no me cuesta bastante explicarlas. Con instrucciones de carga y almacenamiento, de store y de load. La de store es almacenar en memoria. La de load es leer desde memoria. Punto. Además, en el supuesto de que las de carga sean 3 ciclos y las de almacenamiento 2. Vale. Vamos a ver ahora qué pasaría con esto, con este tipo de dependencias. Esta secuencia de instrucciones. Primero una carga y luego un almacenamiento. Una carga que dura 2 ciclos de reloj. Una carga que dura 2 ciclos y la de almacenamiento que dura 3 ciclos. ¿Cuáles son las fases que tendríamos aquí? ¿Qué fases hemos dicho antes? Teníamos la fase de búsqueda, la fase de decodificación, la fase de distribución, se me escapaba. La fase de ejecución. Una de almacenamiento, ¿cuántos ciclos? 2, ¿no? Ejecución y ejecución. Y por último, teníamos la fase, que ya se me va la olla, la fase de ordenamiento, le voy a poner OR, y la fase de escritura, de almacenamiento. ¿Vale? Esta es la de SD. Y la de LD, la fase de búsqueda, la de decodificación, la de ejecución, cuidado, que la de ejecución son 3. La de OR y la de ARE. Eso es. ¿Con qué me encuentro aquí? Me encuentro yo con que estoy almacenando, y después estoy almacenando en memoria y luego leyendo de memoria. Sin embargo, aquí yo veo que en este caso es la RAW, es lectura after escritura, lectura después de escritura. Yo aquí estoy load, estoy leyendo algo, pero estoy intentando leer algo que no me ha dado tiempo a almacenar. Entonces ahí voy a tener un problema. Ese es el concepto de RAW. Sin embargo, en este, el WAR, que es escritura after lectura, escritura después de lectura, se ve
relativamente en esta secuencia. Bueno, ojo, perdona, se me había olvidado. Eso que he dicho es cierto, siempre y cuando esto coincida con esto, claro. Siempre que R1 más 0 sea igual a R1 más 0. Porque si hacen referencia a distintas posiciones de memoria, no hay problema. En esta otra, lo que hago es primero lectura y luego almacenamiento. Es decir, yo quiero leer el contenido de lo direccionado por este en R3. Y luego yo quiero guardar el contenido de R5 en la misma dirección de memoria. ¿Con qué me encuentro aquí? ¿Con qué problema me encuentro? Me encuentro con lo siguiente. La LOA son 3 ciclos. Es decir, yo quiero cargar un valor. Y después de haber cargado ese valor, quiero escribir otro valor. Resulta que este tarda 3 ciclos y este tarda 2. Resulta que voy a intentar, que no voy a poder, porque tengo los buses ocupados y no puedo, porque no puedo. Voy a intentar almacenar algo antes de haber leído lo que tenía en la instrucción anterior. Entonces, eso es un problema. Y escritura after escritura, es 2 almacenamientos consecutivos. Yo no puedo guardar 2 instrucciones que van paralelas, que se ejecutan al mismo tiempo, en el mismo sitio. No pueden guardar en el mismo momento 2 datos diferentes. Estos son los diferentes tipos de conflictos con que nos encontramos. Eso dicho por un lado. La lectura, lo que he comentado, bueno, pues lectura de instrucciones, cómo van entrando las 4 rayitas que he dicho que tenía aquel buffer. Aquí tenemos las 4 rayitas. Las 4 instrucciones, 1, 2, 3 y 4, que entrarían. Aquí hay que andar con cuidado con los alineamientos, porque claro, según como tenga los buffers, pueden entrar desordenadas las instrucciones. Claro, yo quiero que aquí entre la 1, la 2, la 3 y la 4, sí, pero si una no se ha ejecutado lo que sea... Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de hardware, como tenéis explicado, que me permite hacer el reordenamiento para que todas las instrucciones estén siempre en orden. La I1, la I2, la I3. Pero claro, para nosotros es fácil decir I1, I2, I3 y 4, y para saber cuál se está ejecutando, miramos la etiquetilla. Pero para ellos, para el hardware es complicado. Es la forma que tiene de saber que aquí tiene la I1, la I2, la I3 y que esta es la I1, la I2, 3 y 4, es porque aquí siempre guarda la 1, la 2, la 3 y la 4. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, hay roturas, y esto es importante. Hay roturas de secuencialidad. Y las roturas de secuencialidad se producen con los saltos. Este esquema, que es un poco raro, así, bueno, ¿de qué va? Es interesante. Si yo cojo 4 instrucciones y empiezo a ejecutarlas, y otras 4, y otras 4, y otras 4. Si yo cojo, resulta que de estas instrucciones que yo tengo aquí, esta es una instrucción de salto condicional. Y resulta que esa condición se cumple. Y si se cumple esa condición, ¿qué es lo que ocurre? Lo que tiene que ocurrir es que no se tiene que ejecutar ninguna de estas. Con lo cual resulta que tengo una pérdida de rendimiento enorme. Porque yo ya tengo un montón de instrucciones empezadas a procesar, que las tengo que desechar. Tengo que borrar todo esto, olvidarme de todo eso y tirar para atrás. Y no solamente eso, también es que yo ha podido ser esta y yo puedo tener incluso escrito ya en algunos registros algunas cosas que tengo que echar marcha atrás. Entonces, bueno, pues tenemos que andar con un poco de cuidado. Tenemos que ver cómo se tratan los saltos. En el vídeo ya os lo explico, ¿no? Lo que se trabaja, y lo explico y lo reexplico ahora. En informática ha cumplido un papel muy importante la estadística. Y bueno, pues y es que además lo sabemos, ¿no? Cuando veíamos en la estructura de computadores 1, un programa está cargado en la memoria RAM está limitada de tamaño, con lo cual quiere decir que yo tengo que estar continuamente haciendo bucles. Una memoria, es que mi ordenador tiene 8 gigas, pues te parecerá mucho. Un ordenador de 8 gigas a un ciclo, a una frecuencia de reloj de 2 gigas, pues resulta que simplemente un barrido de memoria, supuesto que el programa estuviese escrito ahí, tardaría 4 segundos. Y si se le ha acabado eso, pues ya se acabó y se terminó. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos continuamente bucles. Y tenemos un montón de tomas de decisión. If tal, if cual, cosas por el estilo. Con lo cual se cumple que normalmente, tenemos aquí los 2 principios estadísticos, de localidad espacial y de localidad temporal. Normalmente yo lo que estoy haciendo es, normalmente, un ciclo, un bucle, continuamente. Ese bucle, hasta que se cumple una determinada condición, una vez cada... vete a saber cuánto, y salta de ahí, y se va a hacer a por otra cosa. Ejemplo tonto. Estoy trabajando en Word, y yo lo que estoy haciendo es escribiendo una carta y me paro.
Y si me paro, no pulso la tecla. Y si no pulso la tecla, ¿qué hace el ordenador? Entre comillas, si no tuviésemos interrupciones. Lo que haría el ordenador es estar preguntando, ¿hay tecla? No, hay tecla, no, hay tecla, no, hay tecla, no, hay tecla, no. Estaría haciendo eso. Entonces, bueno, pues son saltos, son tomas de decisión. Entonces, para tratar eso, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja con estrategias de predicción. Es decir, predecir si un salto va a ser válido o no va a ser válido. Para eso, como explico en los vídeos, pues básicamente en lo que se basa es en crear una memoria caché, en la que yo lo que voy a tener es una tabla dinámica, en la que en uno de los es una asociativa por contenido, en la que cada vez que yo me encuentro una instrucción de salto, escribo la dirección en la que está esa instrucción. Y a continuación escribo la instrucción del salto, a la que ha saltado. Y luego otra, y luego otra, y luego otra. De forma que cuando yo doy una segunda, tercera, cuarta pasada, lo que hago es, oye, que tengo una instrucción de salto. ¿En qué dirección? En la 1500. Coño, ¿y antes qué ha ocurrido? Oye, no, es que antes ya ha pasado por aquí, por la 1500, y ya ha ejecutado saltos a la 800. ¿Y cuántas veces ha hecho eso? Jo, eso, exagerando, ¿no? Lo ha hecho 5000 veces. Coño, pues es una instrucción que normalmente cumple el salto ese, es efectivo. Con lo cual, oye, tú haces el salto. Oye, ¿y si luego no es? Bueno, pues si luego no es, cortas, paras y das marcha atrás. Pero ese, y si luego no es, va a ser una vez cada 10.000 veces. Entonces, bueno, pues tienes ahí un aumento de rendimiento. Normalmente trabaja con eso. Pero para trabajar estas, lo que os he dicho, lo que te he dicho, para trabajar con estas tablas, para dar por válido o no válido el contenido de estas tablas, hay diferentes sistemas, diferentes algoritmos. Y en lo que se basa es, generalmente, lo miras en la parte teórica, voy a ir a los ejercicios, en lo que se basa básicamente es en tener un contador que lo que me va a hacer, por ejemplo en el caso del Smith, es un contador, olvidándonos de todo esto, lo miráis en los apuntes y lo trabajáis en la parte teórica, pues sobre todo va a trabajar con un contador de probabilidades, de forma que lo que va a hacer es un contador estadístico, de forma que cada vez que pasa por una dirección y dice, oye, el salto es efectivo, coge ese contador, lo que he dicho, en grandes rasgos, lo que he dicho antes, y lo incrementa. Y la próxima vez que pase por ahí y haga esa dirección de salto, lo incrementa. Y la próxima vez lo incrementa. Y así sucesivamente. Entonces yo cada vez que paso y veo que llego a esa instrucción, digo, ojo, esta instrucción habrá que saltar o no. Mira el contador de probabilidades y digo, si ese contador vale 2 millones, pues si vale 2 millones está continuamente saltando. Pues bueno, pues yo voy a saltar. Luego ya veremos a ver qué pasa. Es decir, vuelvo a insistir que... y luego ya veremos a ver qué pasa. No. Vuelvo a insistir que todavía estamos en la fase de lectura y estoy empezando a tomar decisiones en la fase de lectura. Vuelvo a insistir en que todavía estoy aquí y estoy empezando a tomar decisiones de a ver qué hago con estas instrucciones, si las decodifico o no las decodifico. O sea, que no es que todavía que ya esté diciendo, no, que si ejecuto una instrucción y luego la tengo que borrar. No, decodifico o no decodifico. Entonces, para eso, como he dicho, se utilizan este tipo de contadores. Y ello nos da lugar a una serie de ejercicios en los que, en base a este predictor Smith, o predictor bimodal, pues bueno, pues tenemos ejercicios de examen. Insisto, la teoría la vemos en los apuntes, en el libro, en el vídeo, y ahora vamos a hacer un ejercicio. Y el ejercicio que vamos a hacer es un predictor, un ejercicio que tenéis ahí en el ejercicios resueltos que tiene el equipo didáctico, que es un ejercicio que es este que tenemos aquí. Por lo menos hoy vamos a hacer este. Son 2 cachos. Y para eso también he traído una plantilla para que la podáis hacer aquí en clase. Esta. Esto, una vez entendido, es una tontería como un piano, pero hay que entenderlo. Vuelvo a insistir. En lo que se basa es, aunque aquí no se ve, en tener un contador más o menos por aquí, que va a recoger el historial de salto. En función de que un salto se ejecute o no se ejecute, por ejemplo, si es de 2 bits, cada vez que yo prevea que un salto va a ser efectivo y lo es, ¡pum!, se incrementa.
Cada vez que viene el siguiente, la siguiente vez que paso por ese salto, la siguiente vez que paso por el mismo salto. Si estaba previsto que fuese el efectivo is, ¡pum!, se incrementa. Con lo cual lo que va a provocar, lo que va a tomar es una decisión de si va a la dirección efectiva del salto o no, en función del valor de ese contador. Si ese contador tiene un valor alto, va a tomar como que es efectivo. Si tiene un valor bajo, va a tomar como que no es efectivo y no va a saltar. Hay varios algoritmos, varias estructuras, y una de ellas es esta, en la que suponga que un salto tiene la siguiente secuencia de resultados efectivos y no efectivos. Es decir, hay una serie de saltos, en el que el primero es efectivo, 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 no efectivo, así sucesivamente. Nos dice lo siguiente: muestre mediante una tabla de secuencias de predicciones, utilizando un contador de saturación de un bit. Ostras, Pedrín, antes yo he dicho que era un contador que iba incrementando cada vez que haya aciertos, pero este simplemente es un contador de un bit, punto, o 0 o 1, no hay más. Tela que la que arde. Predictor Smith para la secuencia dada. Suponga que el estado inicial del contador es efectivo, es una T. Es un 1. A mí me gusta más hablar de 1. Entonces, bueno, pues rellenar esta tabla. ¿Cuál es la secuencia? Bueno, a ver, en esta tabla, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner aquí el valor del contador. Vamos a poner aquí la predicción, vamos a poner aquí el resultado final. Y luego ya veremos esto que tenemos aquí, la predicción o no correcta. ¿Cuál es el resultado real? Lo único que tenemos que hacer aquí es decir N, N, 3 es N y N. Estos son los reales. El contador, inicialmente, ¿a cuánto tengo el contador? A T, ¿no? A T. Contador T equivale a contador a 1. Y contador a 1, tal y como me dice aquí, es prever que el salto es efectivo. Como el contador es T, la predicción es que va a ser efectivo. ¿Vale? Mírame aquí luego si quieres rellenas tú. Como el contador es T, se prevé que va a ser efectivo. Como el salto es efectivo, el contador se incrementa. Como estaba a 1, pero es un contador de saturación. No es que del 1 pase al 0. No, del 1 se queda en el 1, con lo cual lo que me hace es que el contador se queda en 1. A T. Como es T, la predicción ¿qué es? Que sea efectivo. Y resulta que el salto ha sido efectivo. Con lo cual, al ser salto efectivo, el contador se incrementa. Como es un contador de saturación, se pone a 1, a T. Como es T, prevé que sea efectivo. Y como resulta que es efectivo, incrementa el contador y me lo pone a T. Como es T, prevé que sea efectivo, pero resulta que no lo es. Y como no lo es, ¿qué es lo que hace con el contador? Lo decrementa. Es decir, coge este contador y me lo pone a NT. Y como es NT, la predicción de salto, ¿cuál es? La predicción de salto es no efectiva. ¿De acuerdo? Y como la predicción de salto es no efectiva y efectivamente es no efectiva, lo que me hace es... Un segundo, que aquí hay que... Sigue en NT, efectivamente. En NT. Como es NT, la predicción de salto es no efectiva. Predicción es no efectiva, pero el salto real, ¿qué es? Con lo cual, ¿qué es lo que me hace? Me pone a T. Como es T, me prevé que sea efectivo, y como es efectivo, T. Y como es T, prevé que sea efectivo, y como es efectivo, T. Como es T, prevé que sea efectivo, pero ¿es efectivo? No. No, con lo cual, ¿qué es lo que me hace? Me pone NT. Y como es NT, prevé que no va a ser efectivo. Y no lo es. Como no lo es, NT. Y como es NT, prevé que no va a ser efectivo, pero sí lo es. Con lo cual pone el T. Prevé que va a ser efectivo y lo es, pone T. Prevé que se va a ser efectivo y lo es, pone T. Prevé que va a ser efectivo y no lo es. Con lo cual pone NT. Y prevé que va a ser no efectivo y no lo es. Si hubiese aquí otro sería un NT, que no es el caso. Tan sencillo como eso. Decimos,
¿Predicción correcta? ¿Qué es? Aquí, ¿cuál es predicción correcta? ¿Esta es predicción correcta? Sí. Sí. ¿Y esta? Sí. ¿Y esta? Sí. ¿Y esta? No. No. ¿Y esta? Sí. Sí. ¿Y esta? No. ¿Y esta? Sí. 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 No. No. Sí. Sí. No. No. Sí. 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 No. ¿No? Sí. Sí. Con lo cual, ¿cuál es la posición, la precisión de predicción que se ha obtenido con este contador? Miramos aquí y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sís sobre un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sobre un total de 15, es decir, la precisión va a ser 10 entre 15 en tantos por ciento. Punto, pelota. Lo importante no es ver cómo se hace, que sí, sino entender el concepto. Y se entiende mejor el concepto en el siguiente ejemplo, que en lugar de utilizar un contador de 1, utiliza un contador de 2. Que es este, es el mismo ejemplo con un contador de 2. Solamente que en este contador de 2 ya no tenemos un T no T. ¿No te lo he pasado? Sí, ¿no? Sí, pero no, el enunciado lo tienes ahí. Vale. T no T. Aquí ya no es T no T. Aquí son 4 posiciones, que son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. En el libro ya pone cuál es la nomenclatura. Un segundo, para que no parezca chapucero. La nomenclatura es esta. Un 0, 0 es el SN, un 0, 1 WN, un 1, 0 es WT y un 1, 1 es el ST. Aquí son estos dos efectiva y estos dos no efectiva. Aquí sí es un contador. Aquí sí empiezo yo, por ejemplo, de 0, 1, 2, 3, si tengo un fallo 2, si tengo un fallo 1, si tengo un acierto 2. Entonces, cuando tengo al contador con 2 o 3 considero efectivo y cuando tengo al contador con 0 o 1 considero no efectivo. Con lo cual, volvemos al ejemplo y tenemos aquí el ejemplo. Y lo mismo que hemos hecho antes. ¿Cuál es la secuencia? Resultado real es 3es, 2n's, 3es, 2n's, 3es, 2n's. Me dice, valor inicial del contador, me dice que es ST. Vemos que el ST es un 1, 1, es decir, de predicción efectiva. ¿De acuerdo? Yo me arreglo mejor con números. Y ahora digo yo, predicción es que, ¿no? Predicción es que, salto real, que sí. Con lo cual, ¿qué hace este contador? Incrementar. Pero como es un contador de saturación, sigue en el 1, ¿no? Y lo mismo que hemos hecho antes, predicción que sí, como es que sí, sigue en el 1, 1. Como es 1, 1, predice que sí. Como es que sí, se incrementa y sigue en el 1, 1. Y predice que es que sí. Y ahora mismo, predice el que sí, pero resulta que es que no. Con lo cual, ¿qué hace el contador? Se decrementa a 1, 0. Con un 1, 0, ¿qué es lo que hace? Predecir que sí. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Predice que sí, pero ¿realmente qué es? No. Con lo cual, ¿qué hace el contador? Descontar, es decir, pasa a 0, 1. Al ser un 0, 1, que es menor que 2, él prevé que no va a ser efectivo. No efectivo. Y resulta que es efectivo. Con lo cual, lo que hace el contador es incrementarse. Y pasa a 1, 0. Al ser 1, 0, prevé que va a ser efectivo. Y lo es. Con lo cual incrementa el contador al 1, 1. Y prevé que va a ser efectivo y lo es. Incrementa el contador y se queda en el 1, 1. Prevé que va a ser efectivo y no lo es. Porque ahora es una n. Con lo cual, ¿qué hace este contador? Descuenta el 1, 0. Y prevé que va a ser efectivo. Pero no lo es. Con lo cual descuenta 0, 1, con lo cual prevé que no va a ser efectivo. Pero lo es. Y al ser efectivo, incrementa y prevé que va a ser efectivo y lo es. Incrementa, prevé que va a ser efectivo y lo es. Prevé que va a ser efectivo y no lo es.
Como no lo es, decrementa y pasa a 1, 0. Prevé que va a ser efectivo y no lo es. Esto lo que haría es poner aquí un 0, 1 y prever que el siguiente salto va a ser no efectivo. Predicción correcta. A ver. Sí, sí, sí. No, no. No, sí, sí. No, no, no. Sí, sí. No y no. Total, como antes, no ha cambiado, 15. Predicciones correctas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, el porcentaje es 7 dividido por 15. El porcentaje de aciertos. Es en lo que se basa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Lectura. El próximo día seguiremos hasta donde nos dé.